Hola jóvenes, bienvenidos al aula virtual Mate Lúdica. El día de hoy, en octavo grado, vamos a ver el tema 1.11, relación entre la razón de cambio y pendiente de la gráfica y igual a x más b. En los temas anteriores, poco a poco hemos venido viendo esta relación y haciendo comparaciones. Vamos a hacer una más esta vez. Veamos. El problema inicial nos pide, para la función y igual 4x menos 2, realiza lo siguiente. Literal A. Determina la razón de cambio mediante conteo de unidades. Literal B. Determina la diferencia entre los valores de x y y. Toma como referencia las coordenadas de los dos puntos indicados. Literal C. Calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x. Y por último, el literal D. Compara el resultado obtenido en los literales A y C y ¿qué concluyes? Comencemos entonces. Tenemos el gráfico y vamos a determinar la razón de cambio mediante el conteo de unidades. Vamos a partir de los puntos que tenemos ahí. Tenemos el punto A y el punto B que pertenecen a la gráfica de la función. Desde el punto B, si x aumenta una unidad, y aumenta 4 unidades. Observemos que la pendiente de este gráfico es positiva, ya que x aumenta 1 y y aumenta también, solo que aumenta 4. Entonces escribimos en el literal A, cuando x aumenta una unidad, y aumenta 4 unidades. Y con esto vamos a calcular la razón de cambio. Recuerda que en el denominador vamos a escribir el avance de x, que es 1. Y en el numerador el de y, que es 4. Esto nos da 4 sobre 1, que es igual a 4. Ahí tenemos ya nuestra razón de cambio. Luego, en el literal B, nos pedía la diferencia entre los valores de x y de y, tomando como referencia los dos puntos que tenemos ahí, el punto A y el punto B. Entonces, para hacer la diferencia entre los valores de x y los valores de y de estos puntos, primero tenemos que conocer sus coordenadas. Para el punto B, trazamos una línea punteada hasta llegar al eje X y nos damos cuenta que X vale 1. Ahora vamos a trazar una línea punteada hasta llegar al eje Y nos damos cuenta que Y vale 2. Entonces este punto tendría las coordenadas 1,2. Vamos ahora a ver las coordenadas del punto A. Trazamos una línea punteada hasta llegar al eje X y nos damos cuenta que X vale 2. Ahora vamos a trazar una línea punteada hasta llegar al eje Y. Y nos damos cuenta que Y vale 6. Por lo tanto, las coordenadas de este punto A son iguales a 2,6. Calculemos entonces la diferencia entre las coordenadas. Tenemos el punto A menos el punto B. Entonces sería diferencia de Y, 6 menos 2. Eso nos da igual a 4. Y en la diferencia de X tenemos que tomarlo en el mismo orden. El punto A menos el punto B. Sería entonces 2 menos 1. Eso es igual a 1. Ya tenemos la diferencia de las coordenadas en Y y en X.
para estos 2 puntos. En el literal C nos pedía hacer el cociente de estas diferencias. La diferencia en Y sobre la diferencia en X. La diferencia en X nos dio 1 y la diferencia en Y nos dio 4. Sustituimos y al hacer esa división nos da que ese cociente es igual a 4. En el literal D nos pedía comparar los literales A y C y nos preguntaba nuestra conclusión. Nos damos cuenta que los resultados obtenidos en los literales A y C son iguales. Por lo tanto, la razón de cambio es igual a la pendiente de esta recta o de esta función. Para calcular la pendiente utilizamos, si te fijas, 2 puntos, el punto A y el punto B, del cual conocíamos sus coordenadas. Y para calcular la razón de cambio, hicimos el conteo de unidades, donde formamos el triángulo. Ahora veamos unos conceptos importantes. Para calcular la razón de cambio en una función que pasa por 2 puntos, podemos nosotros hacer la diferencia de las coordenadas en Y y de las coordenadas en X y luego hacer el cociente, y ahí tenemos la razón de cambio. Ahí tenemos el ejemplo. La razón de cambio, que es igual a la pendiente de la función y igual 4x menos 2, que pasa por los puntos 1,2 y 2,6. Entonces, en el numerador van la diferencia de los puntos en Y, es decir, 6 y 2. Y en el denominador va la diferencia de las coordenadas en X, 2 y 1. Y al hacer la resta en cada uno de ellos tenemos que notar 4 sobre 1 y eso es igual a 4. Para cualquier función que pasa por los puntos P sub 1 igual a X1, Y2 y P sub 2 igual a X2, Y2, la pendiente se calcula mediante la fórmula pendiente igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esto haciendo referencia a las coordenadas de 2 puntos ya dados o que tú puedes tomar. En muchos libros la pendiente viene identificada con la letra M, pero en este caso para nuestro libro lo ocupamos con la letra A. Y ya te habrás dado cuenta que el coeficiente A en la función y igual a x más b corresponde a la pendiente de la línea recta de la gráfica de la función, la cual tiene el mismo valor que la razón de cambio. Ya sea que lo analices mediante puntos específicos o mediante el conteo de unidades, siempre te dará lo mismo. Bueno, chicos, esto está súper fácil. Ahora vamos a resolver los ejercicios de lapicito que se te hayan indicado en páginas cuadriculadas. Recuerda bien, debes hacer muy bien esos gráficos. Si la página es cuadriculada, mucho mejor para ti porque es más fácil poder hacer el plano cartesiano. Recuerda que en el plano cada unidad va a la misma distancia. Utiliza regla, no lo olvides. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.